Señor Fausto Espotorno va a charlar un ratito con nosotros de economía. ¿Cómo está, Fausto, querido? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Un abrazo. ¿Cómo anda todo? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Estamos muy complicados porque ayer tuvimos una revolución en Japón, hoy parece que todo se fue flecha verde para arriba. Estamos muy complicados en el mundo a nivel económico. Después, por supuesto, te pregunto de aquí. A ver, no es que esté súper complicado el mundo, pero sí es un escenario mucho más desafiante. Eh, Esto larga bien antes de la pandemia, Sí. con una situación, a ver, sobre todo en Estados Unidos es donde empieza a haber problemas, con una situación de déficits fiscales muy elevados, Mm, que llevan a que Estados Unidos esté eh, emitiendo mucha deuda por un lado, y eso hace subir las tasas de interés de largo plazo. Y al mismo tiempo, como después de la pandemia hubo un proceso inflacionario en Estados Unidos, en Europa y en Japón, bueno, lo que se hizo fue, en Estados Unidos y Europa, las tasas de interés fueron subiendo, también acá en Latinoamérica, las de corto plazo, pero Japón no. Japón empezó a subirlas la semana pasada recién. Y eso hizo que en los mercados pasaran dos cosas. Por un lado, si Estados Unidos tiene tasas de interés altas y subiendo por el déficit fiscal, por la suba de tasa de interés de la Reserva Federal, y sí, lo mismo pasa en Europa, y Japón tiene tasas de interés bajas, mucha gente lo que hizo fue tomar deuda en Japón e invertirla en Estados Unidos, claro, ¿no? directamente. O en Europa. Claro. Entonces, claro, cuando Japón empieza a subir la tasa de interés, no solamente la sube la tasa de interés, sino la perspectiva de que siga subiendo, Ujú. como pasó en Estados Unidos y en Europa, bueno, se empezaron a desarmar posiciones, ¿no? Salir de esa deuda, porque esa posición te das cuenta que es medio riesgosa. Es el carry trade, famoso carry trade que se Sí, llama. sí, 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 sí. Y eso es lo que provocó esta salida de activos financieros de riesgo. Y Mm. eso se suma ya a un escenario, como te decía antes, de mucho déficit fiscal en Estados Unidos, con muchas dudas electorales, Claro, mucha porque incertidumbre. ¿Qué va a pasar ahí, no? muchas, exactamente, está entre Kamala Harris y Trump, y además ninguno de los dos son considerados candidatos austeros, ¿no? Entonces, la perspectiva es que Estados Unidos siga teniendo alto déficit en el futuro, lo cual implica altas tasas de interés también por un tiempo. Y adicional, para sumar al cóctel de todo esto, bueno, se empieza a esperar una desaceleración en la economía Claro, en el norteamericana, mundo. que salió Eso el es dato de... exacto. Perdón, Bueno, lo importante es que la bolsa en Japón subió 10,23 y que es un día más tranquilo, porque ya dijimos, entre todos los líos que tenemos nosotros y los prontuarios que tenemos económicos en la Argentina, todavía tenemos otro golpe fuerte. ¿Y acá cómo estamos? ¿Cómo estás viendo la situación en general? bueno, pará, no está tan desarmado lo que está pasando afuera con lo que está pasando acá. Porque fíjate que ahora el desafío del gobierno para mí en este parte del año ahora es salir del cepo. Sí. Eh, claro, pues salir del cepo en este escenario global se hace más difícil justamente por estas condiciones internacionales de altas tasas de interés, Mm. un mundo que no quiere mucho invertir en lugares riesgosos o en activos financieros riesgosos porque prevé una recesión. Entonces Argentina se encuentra que tiene que salir del cepo cambiario. O sea, es un instrumento que está dificultando mucho la normal operación de la economía, eh, pero tiene Sí, varios no es problemas. fácil Le salir. faltan, le faltan reservas, la brecha cambiaria se te pone medio loca cuando pasan estas cosas en los mercados internacionales. Y ya te digo, tenés algunas dificultades del proceso de cómo salir de cepo. Mm. El gobierno quiere salir de la forma más limpia posible, pero eso va a ser medio difícil. Porque, ¿cómo sería la forma limpia? Bueno, que la brecha cambiaria se haga muy chiquitita, y el gobierno acumule reservas y en ese momento sale del cepo casi sin corrección del tipo de cambio ni Claro, nada. sin devaluar. Pero la verdad es que eso se ve difícil porque tenés una brecha cambiaria importante. Mm. eh, entonces el mercado empieza a asumir que posiblemente cuando salga de cepo vas a tener una corrección del tipo de cambio. Mm. Eh, el gobierno dice, no, bueno, si nosotros mantenemos la política monetaria lo suficientemente rígida por ahí, podemos ir bajando la brecha cambiaria, lo cual es posible hasta cierto punto, veremos cuál es ese punto, no lo se sabe,
pero empezás a tener que medir un poquito la situación. Ya no es algo que esté completamente en poder del gobierno, más bien son condiciones Claro, el que el gobierno mundo tiene que encontrar, te claro, condiciona. el mundo, el mercado local, las Mm, expectativas de las empresas, las expectativas de la gente. En algún momento, me parece, es como, viste, si cuando te toca, no sé si alguna vez les pasó, tener que tirarse de un trampolín muy alto y hasta que, no sé cuál es el momento, pero en algún momento te das cuenta que te tenés que saltar y ahí no te queda otra que saltar, pero el momento exacto en el que vas a saltar te cuesta definirlo, sí, ¿no? ayer yo Bueno, y veía me parece algunos que que el gobierno decían, está en esa situación. qué suerte que tenemos cepo, decían ayer, ¿viste? Y bueno, estamos todos locos, ¿no? El Es una cepo, aplicación medio rara. medio rara, ¿no? Es Nos como salvó decir, el cepo. claro, nos salvó el cepo de este despertar. Bueno, vayamos a lo cotidiano. ¿Estamos mejor, estamos igual, estamos con la inflación controlándola o no es así? Mira, los datos nuestros nos muestran que en julio la inflación volvió a bajar, no llegó al 4%, va a estar 3,5%, nos dio. Ah, buena. Eh, sí, y la inflación núcleo todavía más abajo, ¿no? La inflación núcleo quedó por abajo del 3%, lo cual es importantísimo porque en el fondo la inflación núcleo es la que se suele mirar cuando uno quiere ver tendencias de mediano plazo. De hecho, los bancos centrales en el mundo generalmente hablan de la inflación núcleo más que de la Mm, total. Y lo que sí se movió mucho en julio, que pegó y que se notó mucho en el supermercado, fue frutas y verduras, que son productos estacionales, por eso no están dentro de la inflación núcleo, ah, pero que con el tema de las heladas, etcétera, bueno, sí, subieron mucho de sí, sí. precio. Mm. Fausto, ¿cómo te va? Candelaria de la Sota te saluda. Quería consultarte, Está si Candelaria. julio da 3,5, ¿vos ves una tendencia decreciente para agosto, septiembre y octubre? O sea, ¿ves que eso se puede llegar a mantener? Y si así fuera, ¿imaginás que la famosa apertura del cepo podría ser antes de fin de año? Bueno, yo me lo imagino, sí, una apertura de cepo antes de fin de año. Ujú. Eh, en principio, no solamente por esto de la inflación, sino porque no conviene esperar mucho más, ¿no? Porque estas condiciones que estás teniendo para salir del cepo, donde la brecha se mantiene calma, donde por ahí acumulas algunos dólares de reserva, no son condiciones normales para un cepo cambiario. Fíjate que siempre que tuviste cepo cambiario, vivimos ese mismo proceso, suba la brecha y baja las reservas, Sí, porque eso es lo que genera el cepo cambiario. claro, claro, claro. Entonces, los periodos donde se achica la brecha y por ahí no te va tan mal con las reservas, no son tan abundantes como para salir del cepo. Ujú. Así que yo creo que muchas de las condiciones que el gobierno esperaba para salir del cepo cambiario se están cumpliendo. Ahora el presidente habló de bueno, una inflación más baja para salir del cepo. Yo creo que eso se puede ir logrando. Ujú. También hay que ver de qué inflación estamos hablando, ¿no? Otra vez. Eh, la inflación total se compone de tres cosas. La inflación núcleo, que es la mayor parte donde está la mayor parte de los precios. La inflación de regulados, que eso yo creo que va a seguir siendo fuerte porque todavía hay que corregir tarifas. Claro. Y los estacionales. Bueno, los estacionales son, ya te digo, son estacionales. Sube cuando hay heladas Sí, o sí, sí. el verano, el turismo, etcétera. Vos mencionaste Eso tarifas no se recién y el puede hacer gobierno nada. planea empezar a ajustar tarifas de acá a fin de año. ¿Vos crees que eso puede frenar la desaceleración de la inflación y dejarla estancada entre 3 y 4? ¿O cómo puede impactar? Porque por lo menos lo están evaluando en el Ministerio de Economía. Bueno, yo creo que efectivamente va a frenar la desaceleración de la inflación. Eso Ujú. significa que, o ralentizar. No creo que la inflación deje de bajar, porque lo cierto es que ya con el equilibrio fiscal normalizado, ¿no? y el banco, perdón, el equilibrio fiscal logrado y el balance del Banco Central normalizado, la verdad es que no hay necesidad de emitir pesos y eso tarde o temprano tiene que impactar sobre la inflación, ¿no? Ujú. Eh, acordémonos que ese es el motor fundamental de la inflación. Sin ese motor fundamental, la inflación tiende a bajar. Ahora, Claro. es cierto que vos aumentás tarifas, a corto plazo el señor que tiene un comercio y que le ve que le aumenta la luz, le aumenta el gas, etcétera, tiene que trasladar algo de eso a los precios Ujú. y eso va ralentizando la desaceleración de la inflación, ¿no? Mm. Pero no cambia la tendencia de la inflación hacia abajo.
Y me parece que el gobierno va a estar por eso mirando la núcleo, porque la total puede estar afectada por un aumento de tarifas particular en algún mes del año, En ¿no? algún momento del año. Para Entonces, terminar, ¿te fuiste molesto de la cercanía que tenías con el gobierno? Como, no sé si la palabra es asesor, amigo de Javier Milei, lo que quieras contarnos. no, de eso no, ahí para mí fue, a ver, yo me fui del consejo porque se estaba generando mucho ruido entre lo que hago de forma privada como economista y y lo que sucedía en el consejo. El consejo tampoco se dedicaba mucho al tema coyuntural, de económico, ¿no? Ujú. Era más bien de tema de largo plazo, pero entonces como se estaba haciendo mucho ruido y bueno, no me parecía que se estaba confundiendo mucho las cosas y mejor salirse de ahí. Ujú. Ahora, después de Eh, vos, Fausto, se fue Teddy Caragosian. ¿Pudiste hablar con él? Teddy se fue como un poco herido. Sí, sí, yo hablé con él, pero no hablamos mucho de eso, de cómo se fue él, pero sí, bueno, no conozco bien el caso de Teddy particularmente, porque eso fue después. Eh, pero en mi caso no, yo me fui con relativamente buena relación, porque tanto yo como el gobierno entendíamos que se estaba generando un problema, eh, tanto para mí como para el gobierno, al divino botón, entonces Ujú. mejor salirse de ahí. Pero no es que te dijeron salga por declarar algo que no nos gustó. No. No, No. Pero sí entiendo que está, a ver, si yo como economista opino una cosa porque tengo que opinar porque me hace mi trabajo, porque para eso me contratan. claro, claro. Y bueno, se puede malentender siendo miembro del consejo que lo estaba opinando como miembro del consejo, entonces mejor no confundir esas cosas porque son dos funciones completamente diferentes Ujú. y creo que se estaban confundiendo. Entonces, nada, no, me parece que era lo más razonable. Y la última, ¿la relación con Milei es buena o cambió a partir de esto? Y no tengo, no hablé después con el presidente sobre esto. Ujú. No se habló más. Así que no hablemos. No. Bueno, Fausto, te mando un abrazo grande. Hasta prontito. Abrazo grande, hasta luego. Hasta luego. Fausto Espotorno, economista.